Dicen que la fuerza es un regalo, pero para él, la fuerza fue siempre una jaula. Antes de ser una constelación, antes de ser un dios, Hércules fue un hombre que gritaba, un hombre que lloraba, un hombre que sangraba. Para entender su historia, no debemos mirar al Olimpo, sino a la tierra sucia y humana. Todo comenzó con un engaño. Zeus, el rey de los dioses, detuvo el sol durante 3 noches seguidas para yacer con Alcmene, una mujer mortal. De esa unión prohibida nació él, pero en las sombras. Hera, la esposa de Zeus, observaba. Sus ojos no tenían piedad, solo celos. Y en esa cuna de madera, bajo la luz de la luna, la primera prueba llegó antes de que el niño pudiera siquiera caminar. Imagina la habitación en silencio. Es medianoche. Hera envía a 2 serpientes enormes, con escamas negras como el abismo y ojos amarillos. Se deslizan por el suelo de piedra. Suben a la cuna. Cualquier bebé habría muerto llorando, pero cuando los padres entraron en la habitación con antorchas, vieron algo imposible. El bebé no lloraba, el bebé reía. En cada pequeña mano regordeta apretaba el cuello de una víbora, asfixiando a los monstruos con una fuerza que no pertenecía a este mundo. Esa fue su primera victoria y su primera maldición. Creció siendo un gigante entre hombres, pero Hera sabía que no podía matarlo con monstruos, así que decidió matarlo con su propia mente. Años después, Hércules tenía todo: una esposa hermosa, Megara, y hijos que lo adoraban. Pero una noche, el aire cambió. Hera envió una niebla roja a su mente. Imagina el horror. Donde estaba su esposa, Hércules vio un león. Donde estaban sus hijos, vio demonios. Su fuerza, esa fuerza divina, se desató sin control. Los golpes, los gritos, el crujir de los huesos. Y cuando la niebla se levantó, Hércules estaba cubierto de sangre. Pero no era sangre de monstruo, era la sangre de su propia familia. El héroe más grande del mundo estaba roto, devastado. Buscó redención. El oráculo le dijo que la única forma de limpiar su alma era servir a su primo, el cobarde rey Euristeo, y completar 12 trabajos imposibles. El primero, el león de Nemea. No era un león normal, era una bestia caída de la luna. Su piel era más dura que el acero. Ninguna espada podía cortarla, ninguna flecha podía penetrar. Telma, Hércules entró en la cueva del león. Escucha el silencio, oscuro, húmedo, oliendo a carne podrida. Cuando la bestia saltó, Hércules rompió su espada contra la piel dorada. Clang, inútil. Así que hizo lo único que le quedaba. Soltó las armas y usó sus manos. Imagina la lucha en la oscuridad, músculo contra garra. Hércules rodeó el cuello de la bestia con sus brazos y apretó. El león rugía, arañaba su espalda, desgarrando la piel, pero Hércules no lo soltó. Apretó hasta que el rugido se convirtió en un gemido, y el gemido en silencio. Para desollarlo, tuvo que usar las propias garras del león, porque solo el león podía cortar al león. Desde ese día, vistió esa piel. Ya no era solo un hombre, era la bestia misma. Pero la fuerza bruta no siempre es suficiente. El segundo trabajo lo llevó al pantano de Lerna. El aire era veneno, el agua era negra. Allí vivía la hidra, una abominación de 9 cabezas. Hércules sacó su espada y ¡zas!, cortó una cabeza, pero donde había una herida abierta. La carne burbujeó, se retorció y salieron 2 cabezas nuevas. El monstruo se reía de la violencia. Más cortes, más cabezas. El caos se multiplicaba. Hércules entendió entonces que no podía ganar solo peleando. Necesitaba fuego. Llamó a su sobrino Iolao. «Trae la antorcha», gritó. Cada vez que Hércules cortaba una cabeza, Iolao quemaba el muñón con fuego al rojo vivo. El olor a carne quemada y azufre llenó el pantano. El chillido de la hidra era ensordecedor.
una a una. Las cabezas cayeron y no volvieron a salir. Hércules empapó sus flechas en la sangre venenosa del monstruo, una sangre que mata con un solo toque. Guardó ese veneno sin saber que ese mismo veneno sería su propio final. Los años pasaron, los trabajos seguían. Cazar a la cierva de Cerinea, tan rápida que podía correr sobre el agua sin mojar sus pezuñas. La persiguió durante un año entero, solo para atraparla con delicadeza. Capturar al jabalí de Erimanto en la nieve profunda. Limpiar los establos de Augías, donde miles de cabezas de ganado habían dejado montañas de estiércol durante 30 años. Euristeo pensó que esto humillaría a Hércules. «Limpia la mierda», le dijo el rey riendo. Pero Hércules no tocó una pala. Miró el paisaje, miró los ríos cercanos, Alfeo y Peneo. Con su fuerza, rompió las orillas de los ríos y desvió el cauce. El agua rugió a través de los establos, una inundación controlada que lavó décadas de suciedad en una sola hora. La naturaleza misma se inclinaba ante él, pero el trabajo final fue el viaje sin retorno. Euristeo, aterrorizado de que Hércules siguiera vivo, le pidió lo imposible. «Tráeme a Cerbero, el perro guardián del inframundo». Hércules tuvo que descender a la tierra de los muertos. Imagina el frío, caminar entre sombras que susurran, cruzar el río Estigia. Llegó ante el trono de Hades, el señor de la muerte. Hades sonrió. «Puedes llevarte al perro», dijo el dios oscuro, «pero con una condición. No uses armas, sin espada, sin arco, solo tú y la bestia». Cerbero tenía 3 cabezas, una cola de serpiente y el tamaño de un elefante. Hércules se lanzó sobre él. Fue una lucha titánica en el borde del abismo. Los dientes del perro buscaban su garganta. Las garras rasgaban su piel de león. Pero Hércules, el hombre que cargaba con la culpa de su familia muerta, tenía un dolor más fuerte que el miedo. Abrazó las 3 gargantas de la bestia. Sus músculos se tensaron como cables de acero. El perro del infierno, la mascota de la muerte, finalmente se rindió. Hércules lo arrastró hasta la superficie, hasta la luz del sol. Y cuando Euristeo vio al monstruo, corrió a esconderse en una vasija de bronce, temblando de terror. Hércules era libre, se casó de nuevo, con Deyanira. Pero el pasado tiene garras largas. Un día debían cruzar un río rápido. Un centauro llamado Neso se ofreció a llevar a Deyanira en su espalda. Pero a mitad del río, el centauro intentó secuestrarla. Hércules, desde la orilla, sacó su arco. Una sola flecha, esa flecha que años atrás había empapado en el veneno de la hidra. La flecha atravesó al centauro. Neso, muriendo, le susurró una mentira a Deyanira. «Toma mi sangre. Si alguna vez sientes que Hércules deja de amarte, usa mi sangre en su ropa. Es una poción de amor». Deyanira, inocente, guardó la sangre. No sabía que la sangre del centauro estaba mezclada con el veneno de la hidra. Años después, temiendo perderlo, Deyanira untó una túnica con esa sangre y se la envió a su esposo. Hércules se puso la túnica y el infierno se desató. La tela se pegó a su piel, el veneno antiguo de la hidra comenzó a devorarlo, quemando su carne, derritiendo sus músculos. El hombre que había sostenido el cielo sobre sus hombros ahora gritaba de agonía. Intentó arrancarse la ropa, pero la carne se arrancaba con ella. Sabía que era el final, nadie podía matarlo, así que él mismo tuvo que decidir morir. Subió al monte Oeta, construyó su propia pira funeraria con troncos de roble. Se acostó sobre la madera, retorciéndose de dolor, pero con la mirada fija en el cielo. Mientras las llamas subían, consumiendo su cuerpo mortal, el dolor desapareció. Zeus miró hacia abajo. «Lo mortal perece», dijo el padre, «pero lo que es divino vivirá». El fuego quemó al hombre.
pero del humo surgió el dios. Hércules ascendió al Olimpo, no por derecho de nacimiento, sino por derecho de sufrimiento. Había caminado por el infierno, había vencido a los monstruos de fuera y a los de dentro. Y si miras al cielo esta noche, lo verás allí. Ya no sufre, ya no sangra, solo brilla, eterno, recordándonos que incluso el dolor más grande puede convertirse en una estrella. Si quieres escuchar más leyendas como estas, suscríbete y deja un like. Déjenme saber en los comentarios qué otras leyendas les gustaría escuchar. Hasta la próxima.